Conceptos fundamentales de la decencia humana. Mientras Héctor el inspector miraba por la ventana, expresó su confusión y los cuestionó. Ausencia de una ambulancia para el transporte del paciente. Un giro insondable de los acontecimientos tuvo lugar. Cuando Héctor pasó junto al paciente que estaba siendo transportado en la camilla antes de que Cornelio pudiera dar su respuesta, después de que Héctor reconoció al individuo, exclamó que con asombro, con una repentina oleada de asombro, corrió hacia la camilla seguido por sus colegas que inicialmente habían dudado de él. Tras una inspección más cercana, ellos también reconocieron a sus colegas. Padre, fue una completa sorpresa para todos los presentes cuando se reveló que el paciente era el propio padre de Héctor. El señor Lionel. Héctor tuvo dificultades para comprender el extraño evento a pesar de que el señor Lionel estaba abrumado por la incertidumbre y la impotencia, a pesar de que había estado buscando a su padre durante 2 años con pocas posibilidades de encontrarlo vivo aquí. De repente lo descubrieron en medio de un desacuerdo médico. Un drama familiar desgarrador e inesperado se deshizo involuntariamente como resultado de la decisión humana de padre salvar la vida de un extraño sin hogar. Esto provocó que surgieran preocupaciones fundamentales con respecto a la ética de la práctica médica. Se reveló una serie de eventos dramáticos que llevaron a la desaparición del señor Lionel y la posterior amnesia. Revelado por el reencuentro inesperado entre Héctor y su padre. El señor Lionel había sido víctima de un ataque horrible. Liono había asumido la dirección de la empresa de equipos médicos que poseía la familia a pesar de que no estaba lo suficientemente calificado para tal tarea. Como resultado de su mala gestión, la empresa había estado al borde de la quiebra. Lo que alimentó aún más la ira de Héctor ante la aparición de esta reunión inesperada. Héctor tomó el control de la situación e instruyó al equipo médico que llevara al señor Lionel a una habitación y le diera el máxima prioridad en términos de su tratamiento. Héctor estaba decidido a asegurarse de que su padre recibiera la mejor atención posible dada su posición en el Ministerio de Salud y las circunstancias únicas que se presentaban. Héctor estaba decidido a descubrir un medio por el cual pudiera ayudar a su padre. Sin embargo, cuando escuchó una conversación que estaba teniendo lugar entre las enfermeras, un inesperado enigma ético comenzó a surgir dentro de los límites del hospital. Las enfermeras estaban profundamente enfrascadas en una conversación sobre el mal que se había cometido contra Pátina. Resultó que el señor Cornelio la había despedido por la sencilla razón de que ella había priorizado una vida humana, más precisamente la vida del propio padre de Héctor. Cuando Héctor apareció de repente detrás de la puerta, detuvo abruptamente su conversación en un esfuerzo por recopilar más información. Disculpen señoras, pero pude escuchar todo lo que se dijo en un esfuerzo por tener una comprensión integral de las circunstancias. Le suplicó a la persona que por favor me iluminara sobre el tema. El descubrimiento de Truzpa del señor Lionel, su operación ilegal en violación de órdenes y presiones y el brutal e injusto despido de su empleo por parte del señor Cornelio fueron todos detalles que las enfermeras finalmente revelaron a Héctor a pesar de la renuencia inicial a comunicar la secuencia completa de los eventos. También detallaron la historia de Cornelio. Héctor, que ya se estaba recuperando de la noticia de la situación de su padre, se enardeció aún más por la clara injusticia y la falta de humanidad demostrada por el médico jefe. Esta revelación hizo que Héctor se conmoviera aún más. Era inaceptable comportarse de esa manera, especialmente en un campo que se dedicaba a salvar vidas. Héctor tomó la decisión de tomar medidas después de darse cuenta de que era necesario hacerlo. No solo era el hijo agradecido del paciente que fue salvado por Pátina, sino que también era un representante del Ministerio de Salud asignado con la responsabilidad de mantener los estándares éticos en las instituciones de salud en posesión de su determinación recién descubierta. Cornelio estaba sentado en su oficina felizmente inconsciente de la tormenta inminente y disfrutaba de una sensación de alivio de que la inspección aparentemente había concluido exitosamente sin ningún incidente, porque de su errónea sensación de satisfacción incluso consideró la idea de utilizar en su propio beneficio el hecho de que el mendigo fuera el padre del inspector del Ministerio de Salud. Para tranquilizarlo sobre los cuidados que estaba recibiendo su padre, estaba dispuesto a exaltar sus propias virtudes con respecto a la salvación de una vida dentro de su institución. Héctor, por otro lado, no pospuso ni un momento mirarlo de frente. Héctor añadió en tono contundente: ahora sabes quién es su hijo, pero en el pasado estabas dispuesto a echarlo a la calle como a un perro callejero. Mientras su mirada se fijaba en la del médico principal, aunque el señor Cornelio hizo un esfuerzo
Por defenderse Héctor persistió al acusarlo no solo de desestimar a Bettina, el médico que había salvado a su padre, sino también de intentar engañarlo. El nerviosismo del señor Cornelio era obvio. El señor Cornelio se quedó sin palabras cuando se enfrentó a la determinación inquebrantable de Héctor y su conciencia de la verdad definitiva. Héctor tomó medidas y le dio instrucciones de ir a buscar a Bettina y convencerla de que regresara. Cuando el señor Cornelio llegó al apartamento de Pa, ella inicialmente malinterpretó su visita para la entrega de sus papeles de despido. Bettina se sorprendió con su visita, sin embargo, para su asombro. El médico superior le extendió una invitación para que viniera al hospital y se disculpó sinceramente. También reveló el verdadero nombre del paciente que había salvado, que era el padre de Bettina, una funcionaria del Ministerio de Salud, que quedó desconcertada. La dificultad del problema fue reconocida por el señor Cornelio, quien también sugirió que lo más probable es que la policía se encargara del asunto, pero Tina finalmente tomó la decisión de volver a su trabajo en el hospital a pesar del hecho de que al principio se sintiera incómoda al hacerlo. La carrera de Tina en el hospital dio un giro inesperado a pesar de que era consciente de que Cornelia continuaría ocupando su puesto como resultado de su amor por su profesión y su deseo de trascender la suya. Héctor le dio la seguridad de que podía regresar a su trabajo sin el miedo a ser despedido. Arrojó nueva luz sobre el error que había cometido el señor Cornelio. El señor Cornelio, al darse cuenta de su error, tranquilizó a Bettina, que luchaba por ocultar su diversión ante la humillación del médico jefe. Agradeció las seguridades. Los meses siguientes le permitieron volver a la rutina en el hospital y el incidente que había ocurrido con Bettina gradualmente se volvió menos notorio para el personal y los pacientes luego de su recuperación. El señor Lionel finalmente fue dado de alta del hospital. Bettina continuó su trabajo diligente en el hospital disfrutando de un respeto renovado tanto de sus compañeros de trabajo como de, por otro lado, la administración que supervisa la instalación. La historia dio un giro dramático cuando las autoridades descubrieron que el hijastro de Guido, el señor Lionel, era el responsable del secuestro de su padrastro, armado con un poder firmado por el señor Lionel. Guido había planeado el secuestro de su padrastro. El intento de asesinato para tomar el control de las empresas familiares debido a su impaciencia y avaricia terminó en la cárcel, lo que reveló el núcleo real de su carácter. Después de que el señor Lionel recuperó la memoria, tomó la decisión de no volver al mundo de los negocios. Acontecimientos. A pesar de que había sido objeto de un atentado contra su vida, el señor Lionel le extendió el perdón a Guido y lo instó a evitar volver a cometer los mismos errores. Tenía una gran capacidad de compasión ante la adversidad cuando temía que la vida de Guido se vería aún más arruinada por el encarcelamiento después de que se le concediera la libertad condicional. Cornelio quedó desconcertado por sus actos, lo que le hizo preguntarse cómo alguien podía ser tan previsor como para perdonarlo después del apoyo que había recibido. Por otro lado, sus compañeros de trabajo solo sonrieron de manera jocosa tan pronto como se escucharon los comentarios de Héctor. La ironía que rodeaba la falta de integridad y moral de Cornelio se convirtió en una realidad evidente. Una investigación realizada en el centro médico instalación desenterradas las fechorías flagrantes de Cornelio, que había estado evadiendo pagos de impuestos para robar ingresos del Estado. Había una parte importante de los ingresos anuales del hospital, que ascendía a millones de dólares, que habían sido aprovechados por el médico jefe para su propio beneficio. Ganancia personal. Pasó por el proceso legal y al final fue sentenciado a libertad condicional. Su reputación fue dañada y su licencia médica fue desactivada. Cornelio detuvo sus desvaríos sobre el honor y la moral después de que su duplicidad salió a la luz a través de sus acciones mientras Bettina continuaba con su inquebrantable dedicación a sus deberes quirúrgicos. Sin embargo, en medio de los desafíos de su profesión encontró alegría y satisfacción en su vida personal. En lugar de correr a la casa de su madre después de un largo día de trabajo, ahora se reunió con Héctor. Su encuentro en circunstancias tan inusuales e intensas provocó una conexión profunda que condujo a un romance floreciente y un matrimonio inminente. La insignificante diferencia de edad entre ellos palidecía en comparación con el profundo amor que